Hola, buenas, ¿cómo están ahí? Y bueno, lo primero que quiero decirles es que si me ven con esta cara de dormida, trasnochada y demás, simplemente es que esta es mi cara y no me puse un filtro hoy a pedido de una amiga que según ella, como me quiere mucho, dice que estoy mejor sin filtro que con filtro, cosa con la que no acuerdo. Pero bueno, en honor a ella lo voy a hacer hoy sin filtro. Y bueno, esta soy yo, sin filtro, Mechi Cartier, sin filtro. Esto es así. Hoy es digamos, el tema de mi día. ¿Cómo salgo en un vivo sin filtro? ¿Salgo, no salgo? ¿Me animo o no me animo? Bueno, tal cual les había prometido, relación entre órganos e impactos emocionales. Y lo primero que tengo que explicarles, porque no tengo otra manera de entrar en ese merequetengue que es bastante, digamos que se juntan y se articulan muchas cosas, no es que una cosa responde a la otra, como decir, bueno, tengo fiebre, me tomo tal medicamento, me baja la fiebre, listo. No importa la causa, no importa más nada. No, acá sí importa absolutamente todo. Entonces, vamos a hablar de la primera etapa de la biología. Son 4, no es que sean tantas, pero sí suelen mezclarse muchas veces porque cada individuo es un ser que tiene una historia, unos programas, unos patrones de repitencia que, bueno, en algunos casos podríamos decir que si una persona tiene una emoción de miedo frente a algo, lo más probable es que pueda llegar a tener algún resfrío, pueda llegar a tener dolores de garganta, pueda tener algún síntoma importante en los riñones, en los pulmones, pero también esto puede mezclarse con otras etapas y demás. Así que vamos a empezar lentamente para que por lo menos vayan quedando una o dos cositas claras mientras yo les voy diciendo un poco una emoción, qué órgano para cada emoción. Esto no es literal, ni es estricto, ni mucho menos. Pero a grandes rasgos, como yo les digo, cuando abrimos un vademecum de un médico y dice, bueno, a ver, ¿qué le tengo que dar a tal persona que tiene este síntoma? Bueno, el medicamento es este. Después se le dan 800.000 preguntas para ver si es exclusivamente este el medicamento o hay otros factores que influyen y tal vez ese medicamento no se le puede dar, hay que darle otro. Acá es exactamente lo mismo. Vamos a empezar por la primera etapa de la biología y es la supervivencia. ¿Cómo vamos a hacer esto para hacerlo bien sencillo y que realmente no se nos complique la vida a medida que vayamos avanzando en las etapas? Bueno, vamos a poner como ejemplo o como en paralelo un bebé. La etapa de supervivencia sería la persona cuando nace. La primera etapa de la biología, que se llama supervivencia, bueno, vamos a dar cuenta que es el bebé. ¿Qué significa el bebé y la supervivencia? Bueno, que cuando nace, lo primero, el primer conflicto que tiene que sortear un bebé es poder respirar. ¿Sí? Porque si yo nazco y no respiro, bueno, estamos en conflictos. Entonces, este es el conflicto de riesgo de vida, es uno de los tantos relacionados a la primera etapa de la biología, que es la supervivencia. Obviamente que ustedes me dirán, sí, pero si yo no voy si no hago pis y no funcionan mis riñones, tampoco voy a seguir viviendo. Sí, pero para eso está la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta etapa, ¿sí? Hay mucho camino por recorrer. Para empezar, cuando nace el bebé, nuestra primera etapa de la biología es la supervivencia. La supervivencia asociada al riesgo de vida, que este es el programa que normalmente tenemos cuando la emoción del miedo
me afecta los pulmones. ¿Qué significa la emoción del miedo me afecta los pulmones? Bueno, si yo tengo riesgo de vida, ¿qué tengo? Riesgo de que se haya vendido el último teléfono que está de moda últimamente, no haya podido ver una película que estaba andando que la quería ver. Claramente no. Es evidente que si yo estoy en riesgo de vida es porque si vamos al Serengeti, a la sabana hace 10.000 años atrás, tengo miedo que me coma un animal, o si estamos hoy en la actualidad, tengo miedo de quedarme sin techo, no tener plata para pagar el alquiler, no tener plata para pagar los gastos de mi casa, entonces me la van a rematar, con lo cual no voy a tener plata para comer, que es otra cosa que necesito para seguir viviendo, o me voy a quedar al frío, a la intemperie, voy a morir de frío porque no tengo techo, porque no tengo que comer, y además al estar en la calle voy a sufrir las inclemencias del tiempo, y entonces todo este combo hace que yo tenga miedo, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque estoy en la primera etapa de la biología, cuando yo tengo esta sensación tan dura y tan difícil que es el riesgo de vida. Y claro, se nos afectan los pulmones, que es lo primero que tiene que funcionar cuando un bebé nace. Después todo lo demás tenemos un poquito más de tiempo, aunque sea cortito, pero tenemos un poquito más de tiempo para a ver si lo podemos hacer funcionar. Pero si el bebé no respira cuando sale del útero materno, bueno, realmente es un conflicto duro de sacar a flote, ¿no es cierto? Y justamente es el lugar donde el bebé se siente protegido en su casita, está calentito, tiene techo todos los días, tiene comida todos los días, lo tiene todo. Entonces ya nacemos con un conflicto de riesgo de vida, ¿sí? Este conflicto de riesgo de vida afecta a todo el aparato respiratorio, en especial los pulmones. Y les voy a dar un ejemplo que yo creo que casi todos los que están del otro lado lo recordarán, que es la pandemia. La pandemia fue un momento en la historia de la humanidad en la que todos tuvimos miedos, algunos más, algunos menos, otros la pasaron mejor, otros la pasaron peor, pero todos tuvimos miedo. ¿Y qué se afectó en la pandemia? ¿Qué era lo que se afectaba? ¿Qué era lo que se complicaba cuanto más miedo teníamos? Ustedes me lo dirán, me lo escribirán ahí, si vamos bien, si van entendiendo. Y realmente eran los pulmones. Cuando tenemos miedo, tenemos conflictos de pulmones. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo cuando tengo miedo tengo conflicto de pulmones? No, puedo tener en muchos otros órganos. Es más, puedo no tener ningún conflicto, tener miedo y no tener ningún conflicto. Simplemente tengo miedo y me lanzo a correr más rápido a la calle porque si no me pisa un auto. Pero ese miedo me salvó la vida. Gracias a Dios que tuve ese miedo, porque si no me hubiera quedado caminando muy tranquilamente sin hacerme problema, pero la realidad es que, bueno, por suerte que tuve miedo. Pero en líneas generales, cuando estamos hablando de primer etapa de la biología, la primer etapa, nuestros primeros años de vida, cuando tenemos miedo, tenemos un conflicto de pulmones. También, a medida que van pasando los años, y eso ya lo vamos a ver en la segunda etapa de la biología, cuando tenemos miedo, se nos afectan los riñones. Y esto ya lo vamos a ver en la segunda etapa. En la primera etapa, relaciónenlo hoy, 2024, casi 2025, con todas aquellas circunstancias en las que creemos que algo grave nos va a pasar, que nos van a echar del trabajo, que nuestro jefe nos miró raro, los que son emprendedores, bueno, que no están vendiendo lo suficiente y entonces no van a poder mantener a su familia, que aquellas personas que de pronto tenían un sueldo o un ingreso fijo, bueno, pasaron a tener un ingreso alternativo o se decidieron a hacer algo por cuenta propia
y comienza a haber momentos en los que no tenemos el dinero para comprar lo que necesitamos para comer, lo que necesitamos, no podemos pagar el techo en el que estamos viviendo, entonces nos tenemos que ir a vivir o a la casa de un pariente o nos tenemos que ir a vivir a un lugar más chiquito. Cuando tenemos algún problema que realmente se nos haría difícil seguir adelante en nuestras vidas con este conflicto, se nos genera una emoción de miedo. El miedo no es ni bueno ni es malo, es una emoción. ¿Cómo transitamos esa emoción? Va a dar actividad a el conflicto o la enfermedad que vamos a llegar a tener. Y además, de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres, si somos de género femenino o género masculino, según planeemos, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo planea nuestro cerebro hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia lo femenino, hacia lo masculino, va a ser cómo vamos a sobrellevar esto que nos está pasando. Para los hombres en general, los conflictos de riesgo de vida suelen desarrollarse en primer lugar en su lugar de trabajo. Hoy por hoy también esto puede ocurrirle a las mujeres y no sería anormal que una mujer tenga un conflicto de trabajo, no la hayan echado, pero su cabeza empezó a correr y empezó a pensar qué sería de mí si yo no pudiera pagar el alquiler o la cuota de la casa o comprar lo que tengo que comprar en el supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos con todas esas cositas que decimos vinieron de la nada en mi vida. Pero de pronto me llora un ojo, de pronto me tengo que sonar la nariz todo el tiempo porque me chorrea y como que me cae agua, de pronto siento que se me cierra la garganta y me duele la garganta o siento como una tenaza a la altura de la garganta y no me pasó ninguna cosa en especial, no me dieron un golpe, no hice ninguna actividad física que sea necesario esto. Sentimos que nos falta el aire, que no estamos respirando bien, que tenemos que abrir las ventanas, que necesitamos más oxígeno que entra en nuestro cuerpo, que necesitamos hacer ejercicios de respiración. Puede que tengamos algún conflicto en los pulmones, porque si esto lo dejamos avanzar en nuestra mente, ni que hablar si de verdad nos echan. Pero estoy hablando por ahora de un inconsciente que vive lo virtual como real. O sea, vive lo que me estoy imaginando que me van a echar del trabajo y por ahí nunca me van a echar, lo vive como si fuera real. Entonces, en ese momento donde vivimos como real algo que no pasó, podemos tener todos estos conflictos que yo le digo. Incluso podemos generar una neumonía, una pulmonía, podemos tener accesos de tos y no sabemos por qué, o le echamos la culpa a cualquier cosa, la ventana estaba abierta, entonces entró frío, me resfrié, me engripé, no sé qué, no me puse el saquito. Bueno, no quiero decir con esto que si una persona de pronto está acostumbrada a secarse el pelo antes de salir a la calle y un día en pleno invierno sale a la calle y no se seca el pelo y se resfría, no puede tener que ver con eso, probablemente pueda tener que ver con eso. Lo que hay que preguntarse es por qué ese día salió sin secarse el pelo a la calle, si siempre lo hacía. Probablemente cuando cambiamos un patrón, algo diferente pasa en nuestras vidas. Si siempre hacíamos algo de una manera y no teníamos problema y un día hacemos algo de una manera diferente y a partir de ahí empezamos a tener problemas, bueno, habrá que ver por qué a partir de ese momento empezamos a tener estos problemas. Y lo mismo al revés. Si siempre hacemos una cosa y todo nos sale mal haciendo esto, si queremos dar un cambio y hacer que algo comience a funcionar bien en nuestras vidas, bueno, tenemos que hacer y movernos de ese lugar, de ese estado de confort, hacer un cambio que nos haga hacer llegar a nosotros resultados diferentes. Porque si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener siempre lo mismo.
Si lo que obtenemos es bueno, sigamos por ahí. Si lo que obtenemos no nos gusta, hay que cambiar. Entonces, para que quede clara esta primera etapa, que después vamos a desglosarla un montón y yo voy a contestar todas las preguntas que me dejen en estos live que estoy haciendo a diferentes horas para ver a qué hora les gusta más que tengamos los live y que estén más disponibles para participar de ellos. Cuando estamos frente a la primera etapa de la biología, donde el programa que nos aparece en primer lugar, no quiere decir que es el único, el que aparece en primer lugar es el riesgo de vida y que afecta de manera directa a todo el aparato respiratorio y específicamente a los pulmones, está relacionado con situaciones que nosotros creemos, percibimos y vivimos en nuestra mente, habitamos en nuestra mente el miedo a no poder cubrir nuestras necesidades básicas, a miedo a perder el techo, miedo a no poder comer, a no poder alimentarnos, miedo a tener frío, a tener calor, a estar al descubierto, a estar desprotegidos. La emoción es la del miedo, el aparato respiratorio es el que se siente afectado y el conflicto es de riesgo de vida y se trata de un conflicto en el que creo que al faltarme las necesidades básicas, al no tener un techo, al no tener alimentos, al pasar mucho frío y estar al descubierto, estar desprotegido, tengo muchas posibilidades de morir. Entonces, el primer conflicto que vimos hoy, la primera etapa que vimos hoy de las etapas de la biología, que son 4, pero tienen mucho para hablar cada una de ellas, es miedo, riesgo de vida, aparato respiratorio y que incluye situaciones en las que nosotros sentimos que si esto ocurre en nuestras vidas nos vamos a morir, sea real o sea virtual. Les recomiendo que busquen en YouTube el estrés según Disney, que lo explica muy clarito y muy gracioso cómo nosotros virtualmente imaginamos determinadas cosas para las que nos tenemos que preparar para enfrentar o huir, porque son las únicas dos alternativas que tiene el humano frente a conflictos, enfrento o huyo. Toda nuestra biología tiene que prepararse para enfrentar o para huir, y se prepara nuestra biología. El tema es que nosotros en nuestra cabeza de pronto pensamos algo, lo vivimos como real, que nunca pasó. Y entonces, ¿qué hace la biología con todo eso para lo que se preparó? Sea para enfrentar o sea para huir. Bueno, ¿qué hace? Produce, genera una enfermedad o una respuesta en la biología para la que nosotros no encontramos explicación, porque no entendemos por qué nos pasaron determinadas cosas. Bueno, por eso, porque nuestro diálogo interno habitó algo que realmente nunca pasó y no era necesario prepararse ni para huir ni para enfrentar. Espero que escuchen este video muchas veces, no lo quiero hacer largo por eso, porque sé que cada partecita que veamos, sé que se van a sentir identificados y van a decir, a mí me pasó acá, me pasó acá, y les van a generar muchas preguntas, pero si yo se los encuadro con todas las etapas que vienen después, realmente se van a empezar a complicar, se van a empezar a confundir y no es el sentido que tenemos ahora. Así que yo ahora les mando un beso enorme, son las 8:42 en la Argentina, así que los que estén en Europa tal vez los vean mañana, los que estén en California, Las Vegas o por allí todavía tendrán tiempo para seguir viéndolo, así que les dejo aquí para que me dejen todas las preguntas que me quieran hacer y la próxima vamos a seguir con riesgo de vida y si tenemos tiempo vamos a pasar a otra etapa de la biología, a otros órganos, si a ustedes les interesa saber, órganos, aparatos, sistemas, diferentes partes del cuerpo que se les afectan, lo que sea, me dejan la pregunta y yo les voy a ir respondiendo de a poco y les voy a ir contando de a poco
cómo se relacionan los órganos, los aparatos, los sistemas con las emociones y que estos todos están inmersos en las 4 etapas de la biología. ¿En qué momento de nuestras vidas esto pasa para que se nos complique algo de una manera o de otra? Les mando un beso enorme y nos vemos.